tardes, yo soy la doctora Silvia Frey, del Servicio de Oncología del Hospital Garrahan, y agradezco a los organizadores del curso haberme invitado a dar la charla sobre estabilización. Yo lo escucho bien. En pacientes con ductus arterioso permeable hemodinámicamente significativa. Yo también lo escucho bien, ¿eh? Ductus arterioso permeable es la complicación cardiovascular más común en recién nacidos prematuros, sobre todo en prematuros muy extremos y de bajo peso. Esto es un desafío tanto para neonatólogos como cardiólogos porque hay una alta tasa de cierre espontáneo de este ducto. Y eso crea la incertidumbre de cuándo y cómo hacer el cierre. Por lo que hay que definir un equilibrio entre un enfoque expectante y el tratamiento activo. Las guías clínicas para el tratamiento del ductus arterioso han evolucionado en las últimas décadas. Desde el tratamiento de cualquier derivación ductal en forma profiláctica a un manejo más conservador. Hoy en día solo se trata de ductus arterioso permeable hemodinámicamente significativo. El ductus arterioso permeable es una derivación en la circulación fetal entre la arteria pulmonar y la aorta. Esto crea un shunt de izquierda a derecha que causa inundación pulmonar con sobrecarga y remodelación del ventrículo izquierdo, lo que lleva a una alta morbilidad cardíaca y respiratoria, motivo por el cual este ductus debe cerrarse. El robo del flujo sistémico hacia la arteria pulmonar, especialmente en la fase diastólica, compromete la perfusión cerebral, miocárdica, renal e intestinal. Las complicaciones se relacionan más con la magnitud del volumen del robo de derivación de izquierda a derecha que con el ductus arterioso permeable en sí. El ductus arterioso permeable hemodinámicamente significativo provoca morbilidades neonatales. Entre ellas, displasia broncopulmonar, insuficiencia renal aguda, enterocolitis necrotizante, hemorragia intraventricular con el consiguiente deterioro del desarrollo neurológico. La inestabilidad entre la circulación sistémica y pulmonar produce hipoxia, hipoventilación y la necesidad de la asistencia respiratoria mecánica más prolongada. Todo esto lleva a una lesión pulmonar con alteración de la alveolarización, sobrecirculación pulmonar y predispone a infecciones, llevando esto a cambios crónicos en el parénquima pulmonar que pueden detener el desarrollo alveolar produciendo la displasia broncopulmonar. La falla en la autorregulación cerebral causa hipoperfusión, seguida de una reperfusión con aumento del flujo sanguíneo cerebral. Esto puede causar un sangrado, en principio en el plexo coroideo, que es una más grave, y desarrollar hemorragia intraventricular. Si la lesión avanza, también puede lesionar la sustancia blanca, y esto va a explicar el compromiso de desarrollo neurológico que pueden tener estos pacientes en el futuro. El robo sistémico con hipoperfusión esplácnica aumenta el riesgo de oliguria y alteración de la función renal. A su vez, la sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo aumenta la producción del péptido natriurético cerebral con un aumento en la diuresis y vasodilatación. Esta exposición continua a este círculo vicioso conduce a la insuficiencia renal. El robo de sangre durante la diástole compromete la perfusión intestinal, causando isquemia y aumentando el riesgo de enterocolitis necrotizante. Como vimos hasta ahora, el ductus arterioso permeable hemodinámicamente significativo compromete la perfusión cerebral, miocárdica, renal e intestinal. Es por este motivo que debe realizarse el cierre equilibrado. Una vez que evaluamos que este paciente es candidato y que debe realizarse el cierre quirúrgico, debemos informar a los padres sobre los riesgos y beneficios de esta cirugía. Ellos deben firmar el consentimiento informado. Es muy importante tratar de realizar la cirugía junto a la cama del paciente. Tengamos en cuenta que son prematuros y de bajo peso, muy lábiles a la exposición de oxígeno y a los cambios de temperatura. Debemos monitorizar constantemente la temperatura corporal. Además, estos pacientes deben recibir profilaxis antibiótica cefalotina para cubrir la piel. Es probable que estos pacientes durante la internación se encuentren ayunados y con una nutrición parenteral con un flujo alto de glucosa, pero para la cirugía deben recibir un plan de hidratación parenteral restringido en volumen y con un flujo de glucosa que no supere los 5 o 6 miligramos por kilo mínimo. Tengamos en cuenta que el estrés de la cirugía va a hacer que aumente esa glucemia, entonces no tienen que tener glucosa. Es necesario contar con accesos centrales, tanto venosos como arteriales. Debemos solicitar una unidad de glóbulos rojos, por si ocurriera que durante la cirugía se rompe el ductus. Y durante toda la cirugía debemos monitorizar tanto la tensión arterial como la saturametría y la temperatura, como habíamos dicho, y es muy importante evaluar la sedometría.
Una complicación no tan frecuente, pero sí grave, es el síndrome cardíaco postligadura. Está caracterizado por una mala adaptación cardiopulmonar al cierre de ductos arteriosos permeables. Esto resulta en un estado de gasto cardíaco gravemente bajo, siendo una condición potencialmente mortal y donde debe controlarse adecuadamente tanto la poscarga como la precarga. La ligadura se presenta con hipotensión y falla en la ventilación en ausencia de otra patología que lo explique, como podría ser un neumotórax o alguna causa de hipovolemia. Esto es secundario al cambio brusco en la carga del ventrículo izquierdo y generalmente ocurre 6 a 12 horas por cierre. Se presenta con hipotensión sistémica y disfunción miocárdica, y el principal factor es la brusca exposición del ventrículo izquierdo a una elevada poscarga y un descenso de la precarga. Llamamos precarga a la carga o volumen que desciende al ventrículo izquierdo antes de la cirugía. Esto está determinado por el volumen de sangre al final del llenado ventricular. Y poscarga es la resistencia a la eyección ventricular, que del lado derecho se va a expresar como la resistencia vascular pulmonar y del lado izquierdo como la resistencia vascular periférica. Con el ducto permeable, el lecho vascular pulmonar ofrece baja resistencia al ventrículo izquierdo, baja poscarga, y como consecuencia del alto flujo pulmonar, la aurícula del ventrículo izquierdo se sobrecarga, alta precarga. Cuando se liga el ductus, el ventrículo izquierdo se enfrenta a una elevación aguda de la poscarga, donde el miocardio inmaduro no puede adaptarse, además de una reducción de la precarga. Esto lleva a una disfunción sistodiastólica con reducción del gasto cardíaco. Se va a presentar con un cuadro de hipotensión, taquicardia, oligonuria, y va a requerir aumento de los parámetros de la asistencia respiratoria mecánica. Debemos realizar un ecocardiograma en forma urgente para evaluar la disfunción ventricular izquierda. El abordaje de estos pacientes debe basar en reducir la poscarga con soporte inotrópico, podemos utilizar dobutamina o mirrinona, y el aumento de la precarga con volumen. Este paciente se va a encontrar en asistencia respiratoria mecánica y es probable que requiera parámetros más altos de respirador al que tenía en el prequirúrgico. Lo que debemos lograr es una saturación objetiva entre 88 y 92%. En el postquirúrgico inmediato se debe realizar una radiografía de tórax para constatar que no se presente alguna complicación, como puede ser un neumotórax o atelectasia. Podemos ver en la foto de la cirugía que, si bien el abordaje es extrapleural, puede realizarse corte de la pleura y producirse un neumotórax, y también la retracción del pulmón por las pinzas y al estar acostado sobre el pulmón derecho, esto puede producir atelectasia. También debe hacerse un ecocardiograma postquirúrgico para evaluar el cierre y la función ventricular, y podemos utilizar el acceso arterial para tomar muestras de sangre y monitorizar la tensión arterial, y el acceso venoso central para la infusión de inocentes. En los pacientes que presentan hipotensión se pueden utilizar vasopresores, pero solo si es estrictamente necesario. Y debemos tratar de dar la menor dosis efectiva posible. Tratemos de no aumentar la poscarga porque eso va a afectar más la función cardíaca. En caso de disfunción ventricular, podemos utilizar la dobutamina a 10 gramos kg/min o mirrinona entre 0,3 y 0,5 microgramos kg/min. Tengamos en cuenta que la mirrinona puede causar más hipotensión. Si necesitamos un vasopresor, podemos utilizar la dopamina hasta 20 gramos kg/min, y si no responde, podemos pasar a la adrenalina, pero siempre teniendo en cuenta que no está bien aumentar la poscarga. Si necesitamos hacer una expansión, lo podemos hacer con solución fisiológica a 10 o 20 mililitros por kilo, y ante una hipotensión refractaria podemos utilizar hidrocortisona, 2,5 miligramos kilo dosis cada 12 horas por 40 días. Un tema no menor a tener en cuenta en el postquirúrgico es la sedación y la analgesia. Podemos utilizar para ello morfina, goteo, que si el paciente estaba con goteo de morfina previo a la cirugía, debemos aumentar la dosis del goteo un 20%. Si el paciente presenta hipotensión, podemos cambiar la morfina por fentanilo, que es menos hipotensivo. Tanto a la morfina como al fentanilo le podemos asociar el paracetamol a 10 miligramos kilo dosis cada 6 o 8 horas. Es muy importante en estos pacientes utilizar las escalas del dolor para poder ajustar la dosis de la célula anestesia. Otra forma de cierre del ducto se está convirtiendo en uno de los estándares de atención, es el cierre a través de un dispositivo colocado por el médico. Hay estudios que han demostrado que no es solo posible despegar el ducto, sino también que tiene menos complicaciones y mejores resultados en comparación con la ligadura cruda.
La FDA ha aprobado un dispositivo de Abbott llamado Amplaxa para prematuros mayores de 700 gramos. El dispositivo se coloca completamente dentro del ductus para evitar la obstrucción tanto de la arteria pulmonar izquierda como de la aorta. Y la posición del dispositivo y el efecto sobre las estructuras adyacentes se evalúa mediante ecocardiografía e intraprocedimiento. De esta manera se reduce la exposición al contraste iodado y a la radiación. Este procedimiento puede ser realizado cuando la cama del paciente se cuenta en el servicio con un arco móvil o en el servicio de movimiento. Futuros estudios deberán responder sobre el uso óptimo del dispositivo, así como los resultados a largo plazo, el momento y el lugar de la intervención concreta. De todas maneras, las recomendaciones deben adaptarse a las prácticas locales. En nuestro hospital se colocan un dispositivo tras catéter y el cierre se hace quirúrgico. En resumen, debemos evaluar que el paciente es candidato a cirugía y si así lo fuera, debemos informar y firmar el consentimiento junto con los padres, debemos tratar de realizar la cirugía junto a la cama del paciente y controlar en el prequirúrgico, durante la cirugía y en el postquirúrgico, tanto la temperatura como el aporte de oxígeno. Bien, debemos monitorizar la tensión arterial y saturometría durante la cirugía, estar muy atentos al monitoreo de la tensión arterial en el postquirúrgico, evaluar signos de dolor como taquicardia e hipertensión para poder ajustar la dosis de analgesia. Los pacientes dijimos deben recibir profilaxis antibiótica, un plan de hidratación parenteral restringido en volumen y con un flujo de glucosa entre 5 a 6 miligramos kg/min. Además deben contar con accesos centrales, venosos y arteriales. En el postquirúrgico inmediato debemos realizar una radiografía de tórax para evaluar que no se presenten complicaciones como neumotórax o distancia, realizar un ecocardiograma para evaluar el cierre de ductos y la función cardíaca, y debemos controlar la diuresis y la leucemia. Bueno, como decía la doctora, es muy importante postcirugía y previo a la cirugía, los cuidados de enfermería con respecto de lo que es el control de la diuresis, el control de las drogas, vigilar qué drogas vamos a utilizar, y previamente también tener el conocimiento de esta patología, ¿sí? Tener el conocimiento y con el conocimiento de las drogas que vamos a utilizar, los efectos adversos y qué es lo que le puede suceder a nuestro paciente. Así que cuando quieras, Carmen, voy a apagar un ratito la cámara, pero más que nada por el tema del internet. Bueno, primeramente, la admisión del paciente con una cardiopatía, de un recién nacido con una cardiopatía, nosotros primero tenemos que conocer el diagnóstico de esa cardiopatía. Claro que cuando llega un paciente con una cardiopatía, lo primero que nos informan es, bueno, va a llegar un paciente derivado de tal lugar, con este tipo de cardiopatía, y el tratamiento que se va a realizar va a ser el siguiente, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que saber que las cardiopatías tienen una clasificación, ¿no? Que van a ser en cardiopatías cianóticas y acianóticas, y de eso va a depender la saturación arterial, ¿no es cierto? Nosotros cuando tenemos un paciente con cierta cardiopatía, lo primero que miramos es el monitoreo y la saturación y le preguntamos al médico, ¿cuánto esperan ustedes que sature este paciente? Entonces ahí ellos nos va a decir, depende de qué cardiopatía es la que se presentó, cuánto tiene que saturar el paciente. Entonces, para estos pacientes con cardiopatías cianóticas, la saturación se va a mantener entre 75 y 85%. Y en los pacientes que presentan cardiopatías acianóticas, la saturación va a ser diferente, va a ser por encima del 95%. Y el 5% de algunos pacientes pueden llegar a presentar alguna anomalía cromosómica que está relacionada a la cardiopatía. La siguiente, Carmen. ¿Se acuerdan que la semana pasada cuando hablamos de
de labio leporino, de paladar hendido, habíamos hablado en un momento de que los pacientes podían llegar a padecer o una cardiopatía aislada o presentar algún síndrome. Ahora vamos a ir desarrollando porque justamente hay muchas patologías que están relacionadas a cardiopatías o forman parte de algún síndrome. Entonces, dentro de las cardiopatías congénitas, los defectos más comunes van a ser el ductus, que es lo que desarrolló la doctora. Va a estar la comunicación interventricular, que sería lo que denominamos CIB, y también vamos a encontrar la interauricular, que es la CIA. Otra cardiopatía que vamos a encontrar es la coartación de aorta, y esta coartación de aorta forma parte de las cardiopatías acianóticas. La siguiente. Y dentro del grupo de las cardiopatías cianóticas vamos a encontrar la tetralogía de Fallot, la atresia pulmonar, el ventrículo único, la atresia tricuspidia con estenosis pulmonar. La siguiente. Como venía explicando hace un ratito, van a estar asociadas a numerosos síndromes genéticos, como por ejemplo el síndrome de Down, la trisomía 13, el síndrome de DiGeorge. ¿Se acuerdan que la clase anterior del lunes pasado, este síndrome de DiGeorge estaba muy relacionado a lo que sería el defecto del Pierre-Robin? Este síndrome no solo apareja una cardiopatía, sino también tiene alteraciones a nivel de lo que sería lo inmunológico. Además, relacionado con el Pierre-Robin y todo el tratamiento y las secuelas, ¿no?, que dejan este tipo de síndromes. Otro síndrome es el síndrome de Marfan. Este síndrome se caracteriza porque son personas altas y delgadas y presentan los dedos de las manos y los pies muy largos, como atípico de lo que es el dedos y manos normales, ¿no? Estos son muy largos. Y el síndrome de Turner está relacionado con un cuello corto, con orejas bajas, y presentan en manos y en pies edemas. La siguiente. Bueno, respecto de los cuidados de enfermería en las cardiopatías, primero vamos a vigilar la saturación de oxígeno. Como les dije anteriormente, siempre preguntarle al médico, ¿ustedes qué pretenden de esta saturación? ¿Cuánto pretenden que sature este paciente? Teniendo en cuenta siempre el tipo de cardiopatías. Medición de la presión arterial invasiva, que recién la doctora dijo que estos pacientes generalmente pueden llegar a tener un acceso central arterial para hacer la medición de la TA invasiva. Esta TA lo que nos va a ofrecer es un valor fidedigno, ya que viene de un catéter, perdón, de un vaso central, o sea que la medición va a ser altamente fidedigna de cómo está evolucionando el paciente. Vamos a evaluar los goteos de inotrópicos, tales como la milrinona y las prostaglandinas. Ahora los vamos a ir desarrollando. ¿Por qué tenemos que prestar atención en este tipo de drogas? Vamos a controlar la velocidad de los mismos y chequear las diluciones. Tengan en cuenta que estas son drogas que actúan directamente, ¿sí?, sobre todo lo que es la función cardíaca. Todas estas drogas se van a administrar siempre por una vía central, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta los efectos adversos de estas drogas y las compatibilidades, con qué se diluyen, con qué drogas se pueden administrar, si se puede compartir en la llave de 3 vías con otra medicación, con qué drogas no se puede administrar, qué es lo que hace la precipitación.
eso es parte del cuidado de enfermería también, y uno lo debe saber. ¿Sí? Y si no lo sabe, lo pregunta, le pregunta al médico. ¿Sí? Siempre va a haber alguien que nos va a informar. Bueno, estos catéteres, nosotros lo que tenemos que hacer es verificar la placa, mediante la placa, la ubicación de estos catéteres, si están centrales, y la permeabilidad de los mismos. La siguiente. Ah, esta tenía movimiento. No sabía que tenía efectos esta diapositiva. Sí, me cuesta pasar. Sí. A ver la siguiente. Ahí está. Bueno, como veníamos diciendo, la monitorización continua, ¿no es cierto? Uno tiene que prestar atención en los signos vitales, ¿sí? La frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Porque a veces ciertas medicaciones que producen hipertermia, lo que nos va a arrojar es un valor de taquicardia. Entonces nosotros por eso tenemos que conocer los efectos adversos de las medicaciones que estamos administrando. Bueno, la saturación de oxígeno y la presión arterial. La siguiente. Bueno, esto era lo que les estaba explicando hace un momento. Acá lo que vemos es, primero, un catéter arterial. En este caso está ubicado en la femoral derecha, ¿sí? En la arteria femoral derecha. El valor va a ser altamente fidedigno porque viene de una vena central, perdón, de una arteria central. Lo que nosotros preparamos en este caso es un dispositivo que se denomina DOMO, ¿sí? Que es ese dispositivo color azul. Esto se va a unir a llaves de 3 vías. Esto se va a unir a este catéter mediante un prolongador corto que se denomina arterial, y todo este dispositivo va a estar conectado mediante un conector al monitor, y es lo que nos va a ofrecer una presión arterial invasiva central. Nosotros particularmente en la NEO usamos este dispositivo, pero yo estaba averiguando en el servicio de cardiovascular que ellos utilizan otro tipo y en otra posición. Así que por ahí, si tienen la oportunidad de rotar por algún servicio de cardiovascular, ese domo lo van a encontrar de manera diferente. Cada servicio debe tener su protocolo de cómo se prepara y de qué forma se coloca. Algunos lo ponen en posición vertical, nosotros lo dejamos en forma horizontal en la unidad del paciente, al lado del paciente. Esto se va a manipular a través de técnicas estériles. Siempre que se vaya a abrir una de estas llaves de 3 vías, lo vamos a hacer con técnica estéril. Esto está dentro de una compresa estéril. Y las jeringas que vamos a utilizar van a ser de 0,5, de 1 mililitro o de 3 mililitros. Esto lo que nos va, lo que nos va a ayudar a nosotros y al paciente es que evitamos las punciones para la extracción. Así que podemos utilizar de acá estado ácido base, podemos utilizar el resto del laboratorio, y tiene alta fidelidad por ser un vaso central. La siguiente. Respecto de este catéter, lo que vamos a tener en cuenta siempre va a ser el cuidado en la fijación, que no esté desplazado. Estos catéteres se fijan a través de puntos de sutura. El catéter tiene como dos
2 orejitas en donde se realiza la sutura en los extremos. Lo que vamos a tener en cuenta también es la curación según las normas infectológicas de la institución. Vamos a controlar el sitio de inserción, previniendo que no haya signos de infección o coloración. Vamos a mantener la técnica estéril en todo momento y, como dije, vamos a hacer colocación de llave de 3 vías. Esto depende del protocolo del servicio, cómo lo utilicen en cada servicio. La siguiente, Carmen. Hay un micrófono abierto. Sí, es de Lanusa, Sandra, por No, favor, que perdón. lo mute. Sandra, apaga el micrófono. No, La siguiente, Carmen. ¿dónde estaba? Bueno, la patología más frecuente en neonatología va a ser el ductus, que es lo que vamos a trabajar y lo que ustedes van a ver cuando vayamos al campo práctico. Trabajamos más que nada la patología de ductus. Este ductus va a tener un cierre fisiológico a las 72 horas, que es como que es lo que se espera, que dentro de esas 72 horas, por fisiología, este ductus se cierre. Y si no, va a haber un cierre anatómico dentro de los 7 días. Este cierre fisiológico se va a dar cuando existe un fracaso en el cierre fisiológico y cuando existe un fracaso en el cierre farmacológico, ¿sí? Y cuando existe una contraindicación en el uso de inhibidores. Ahora los voy a ir desarrollando más adelante. Este tipo de medicación que es la que hacen que se produzca el cierre. La siguiente, Carmen. Bueno, el ductus, como explicó la doctora, consiste en la persistencia de la permeabilidad de este conducto más allá de las 48 horas. Es la 6ª cardiopatía más frecuente. Se asocia también a otras cardiopatías, como habíamos nombrado, la CIA, la CIB y la coartación de aorta. Y es la cardiopatía más frecuente en prematuros. La siguiente. Bueno, vamos a desarrollar cuáles son las drogas que más se utilizan en neonatología con este tipo de pacientes. La primera es el alprostadil. En algunos lugares los conocen como nombre comercial, Prostin, más comúnmente. Esto es una droga que es un vasodilatador, es un antiagregante plaquetario. Esta prostaglandina lo que hace es actuar sobre el ductus arterioso, inhibiendo la contracción de la musculatura ductal. Lo que hace también es relajar la pared del mismo y lo mantiene permeable. Dentro de los cuidados de enfermería, nosotros lo que vamos a observar es que tenemos que infundirlo siempre por una vía central. No se administra con otras medicaciones y su dilución va a ser en destroza al 5%. Vamos a controlar la frecuencia respiratoria porque estos pacientes pueden llegar a presentar apneas o taquipneas. Vamos a controlar la saturación de oxígeno y la presión arterial. Vamos a controlar la temperatura porque esta droga particularmente produce elevación de la temperatura, produce hipertermia. Y uno tiene que pensar que cuando le realiza los controles, más allá que cuando uno toma la guardia ya sabe que ese paciente es un ductus y que está infundiendo prostaglandina, y cuando le hago los controles de signos vitales encuentro que tiene un 37,5, 37,2. Entonces yo tengo que pensar, primero, qué es lo que está infundiendo y qué cardiopatía tiene. Entonces, cuando voy a hacer mi evolución, digo, bueno, este paciente está recibiendo prostaglandina, por eso la temperatura está elevada. Aviso al médico, ¿sí? Porque a veces se confunde
y uno puede creer que el paciente está cursando una infección y en realidad es que está recibiendo esta droga que altera la temperatura. Y esto es un efecto secundario más frecuente de esta droga. Y no se administran AINES porque inhiben su acción, ¿sí? O sea, los antiinflamatorios no esteroides lo que presentan con estas drogas es una inhibición en la acción de la droga. Pueden presentar edema periférico y pueden presentar rash cutáneo. Y también vamos a controlar las deposiciones porque también tiene un efecto sobre la parte intestinal y estos pacientes van a tener deposiciones a repetición, desligadas. Por eso también tenemos que prestar atención en eso. La siguiente. Una droga que se utiliza también en el cierre del ductus es el ibuprofeno, ¿sí? Este ibuprofeno es un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas y se indica en el cierre del ductus arterioso y la vía de administración va a ser en 15 minutos endovenoso lento. Y en este caso vamos a vigilar la diuresis, ¿sí? Vigilar la diuresis y prestar atención en los edemas del paciente. Por eso es muy importante que nosotros como enfermeros realicemos un balance hídrico del paciente, sobre todo en las cardiopatías y los que están recibiendo algún tipo de diuréticos. Otra de las drogas que se utiliza es la indometacina. Este es un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas, disminuye el flujo cerebral, renal y digestivo, y se indica en el cierre de ductus y las vías de administración van a ser endovenoso, lento en 30 minutos. Los cuidados de enfermería van a ser vigilar la diuresis, como les dije anteriormente. Es muy importante que nosotros como enfermeros realicemos un balance en las 7 horas, las 6 horas que tenemos del turno, de la cantidad de líquidos que ingresa y cuántos pañales le pesamos a estos pacientes. O si tiene sonda vesical, lo mismo, cuánta diuresis presentó durante nuestro turno. Vamos a evaluar si hay soplos mediante la auscultación. Vamos a vigilar que haya sangrados digestivos, ¿sí? Y los restos gástricos, que serían la sonda orogástrica abierta, que uno mide el residuo gástrico. Eso también tenemos que evaluarlo. Vigilar los sangrados. Consulta, Sí, perdón Mari que te interrumpa. ¿La sí. indometacina se puede pasar por vía central o por periférica? Vía central, generalmente vía central. Generalmente los pacientes que van a hacer, van a atravesar una cirugía, mayormente estos pacientes se les pone una percutánea. En los servicios de neonatología ya se sabe que si el paciente va a cursar una cirugía, generalmente se les pone una percutánea. En algunos casos, si se puede, doble lumen. Y si no contamos, bueno, aunque con un lumen, más que nada para administrar inotrópico, porque uno no sabe después que el paciente en el postquirúrgico, cómo se va a presentar ese paciente, no sabemos si puede llegar a necesitar dopamina, dobutamina. Entonces, generalmente ya el paciente debe tener un acceso venoso central. ¿Y si el paciente tiene catéter umbilicales, arterioso y venoso, También, se puede pasar por el venoso? Sí, también se puede pasar. Ok. Siempre catéteres venosos centrales. Me hiciste, mira, Erika, vos qué genia, me hiciste recordar algo. Cuando hablamos de los catéteres, también podemos llegar a tener la medición de la presión arterial a través de un catéter umbilical arterial. También se puede utilizar para medir la TA invasiva. Gracias, Erika, por tu aporte. Vamos a vigilar también en estos pacientes los sangrados prolongados en sitio de punción si no contamos con un catéter arterial para extracción. La siguiente. Bueno, otra de las drogas que se utilizan es la digoxina. Es un inotrópico positivo.
Las indicaciones van a ser la insuficiencia cardíaca por disminución de la contractilidad miocárdica, en la taquicardia supraventricular también se utiliza, y las vías de administración van a ser endovenoso lento, en 5 a 10 minutos. Esta droga más que nada se utiliza en otro tipo de cardiopatías, no en el ductus, en otro tipo de cardiopatía o cirugías cardiovasculares, ¿sí? Yo no la he manejado todavía endovenosa, pero se utiliza más en cardiovasculares. Los cuidados de enfermería van a ser vigilar la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco, observar el electro, ¿sí? el trazado del electro, vigilar la función renal, para que no haya presencia de hipopotasemia o hipomagnesemia. La siguiente. Se utiliza también cloruro de potasio, como recién yo le decía a Erika, los pacientes que van a ser abordados por medio de una cirugía, generalmente deberían tener o deben tener un catéter central, porque, como le decía a Erika, no sabemos cómo va a ser su postquirúrgico. Si el paciente se hipotensa, si el paciente necesita correcciones de potasio, correcciones de calcio, algún tipo de inotrópicos, porque también podemos llegar a utilizar el cloruro de potasio, ¿sí? Que es un principal catión intracelular, y las indicaciones van a ser cuando el paciente está con hipopotasemia. Las vías de administración van a ser vía central siempre, vía oral cuando ya el paciente ya cuando está alimentado, está siendo alimentado. Y los cuidados de enfermería van a ser vigilar el sitio de inyección y un monitoreo continuo de electrocardiograma. La siguiente, Carmen. Otra de las drogas que se va a utilizar va a ser la furosemida, ¿sí? La furosemida es un diurético y va a estar indicado cuando el paciente presenta edema debido a esa insuficiencia cardíaca, cuando presentan enfermedades hepáticas o renales, cuando hay hipertensión. Las vías de administración van a ser endovenosa lenta y en goteo, y la furosemida no se administra con otras medicaciones. Como les decía recién, si el paciente tiene un catéter central que presenta 2 lúmenes o 3 lúmenes, esta droga se administra solamente en un solo lumen y sola. Y la indicación vía oral va a ser, como les dije, cuando el paciente ya está más compensado, ya se está alimentando y seguramente ya pasó toda la etapa crítica. Los cuidados de enfermería van a ser vigilar la diuresis, el balance de ingresos y de egresos, vigilar el ritmo diurético y vigilar el peso corporal de estos pacientes. La siguiente. El control de diuresis se va a realizar mediante el ritmo diurético, ¿sí? El ritmo diurético deseado va a ser de 1 a 4 mililitros por kilo por hora. Este cálculo se va a realizar obteniendo la diuresis en mililitros que le sacamos al paciente por el peso del paciente dividido en horas. Esto es muy importante para enfermería porque así nosotros tenemos una información de cómo va evolucionando el paciente, y cuando uno detecta que el ritmo diurético es menor a 1 o superior a 4, uno avisa al médico, le dice, bueno, yo detecté que este paciente tiene un ritmo diurético que no es el deseado, para que ellos tomen medidas, ¿no es cierto? Es muy importante realizar el ritmo diurético y realizar este balance que yo les decía anteriormente, que es el balance hídrico del paciente.
porque la pérdida de líquidos puede producir una deshidratación en el paciente, puede producir una falla renal, y este paciente puede llegar a la muerte. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos por qué se hace el ritmo diurético, y además para evaluar también la función a nivel cardíaco, que ese corazón no esté, como decimos nosotros en la jerga, encharcado de líquido, ¿sí? Entonces, por eso uno debe controlar la diuresis y saber cómo se hace el ritmo diurético. La siguiente. Bueno, otra droga que se utiliza también en la terapia va a ser la milrinona, ¿sí? Que es un potente vasodilatador arterial con efecto inotrópico que incrementa la fuerza de la contracción. Se utiliza cuando existe una falla cardíaca refractaria a otros tratamientos inotrópicos. Esta droga es muy cara, tiene un alto costo. Generalmente en los servicios de neonatología existen protocolos para la utilización de esta droga con dosis exacta y con el diluyente acorde a esta droga. Generalmente se diluyen en destrozal 5%, que son compatibles con esta droga. Los cuidados de enfermería van a ser rotular esta droga, ¿sí? Administrada por vía central, y esta droga, miren qué curioso, que es incompatible con la furosemida. O sea que si tenemos un paciente que está recibiendo milrinona en goteo por un lumen, y tenemos furosemida en goteo, obviamente esa furosemida va a ir por otro lumen. Esta droga sí se puede administrar con morfina, con dopamina, son compatibles, se pueden administrar a través de una llave de 3 vías por el mismo lumen, ¿sí? Y la Pero al mismo furo tiempo, sí se puede pasar por periférica. sí, la furosemida se puede pasar por vía periférica. Porque cuando vas al vademecum, viste que ves Sí. la milrinona, te dice vía de administración endovenoso, pero no te dice si es vía central o periférica. Vos me hablas de qué, de la milrinona. La milrinona sí por vía central, pero la Sí, furo, sí, cuando sí. tenés una vía central y una periférica, podés optar por pasar la furo por la periférica y no mezclarlo con la milrinona. Claro, en ese caso, bueno, si no tenés más lúmenes y tenés una vía periférica, sí, pero la milrinona sí va por vía central. Sí, Gracias, sí Erika, o por sí. tu aporte. No, yo siguiente. porque Sí, tuve esas dudas en algún momento y está bueno porque vas al vademecum, viste, y no te dice vía endovenosa, te dice, pero no te dice si es central o periférica. de la furosemida vos me estás hablando. Sí, sí, sí. Está bien. Bueno, Sí, gracias, Erika, por tu mayormente aporte. siempre Sí. la furosemida tiene que ir aparte de la milrinona. Si vos no tenés una vía central que tengas 2 lúmenes o 3 lúmenes, lo que se hace es pasarla así. Si tenés una vía periférica, se pasa por Periférica, vía periférica. Si claro. tuvieras otro lumen, lo pasás porque a veces no lo tenés por goteo a la furo, tenés ahí dosis de rescate, lo podés pasar en segundo lumen, nunca donde va la milrinona. ¿Dónde está la milrinona? Pero sí se puede pasar por vía endovenosa periférica si tenés una vía aparte para la furo. Claro, que Mayormente de estos hecho pacientes que son tan graves, se sí. trata de no invadirlos tanto, no pincharlos tanto, porque están muy label, y entonces se trata de cuando se coloca vía central, ya sea vía central catéteres umbilicales, o en su defecto percutánea, porque también a veces después se le pone percutánea, se trata de que sea doble lumen. Claro, sí, totalmente, porque aparte estos pacientes también van a recibir seguramente correcciones
y van a recibir antibióticos. Y a veces la furosemida está arreglada cada 8 horas, dependiendo del estado del paciente y de la patología que esté cursando. Marielita, Sí, también se puede pasar intramuscular según el paciente y si tiene indicada como mantenimiento. Ojo con eso. la Y furosemida, también la fursemida, sí. Y sí, también, digamos, cuando si lo vas a pasar endovenoso, bueno, si es vía periférica, saber que la vía está permeable. Y si es sí, catete, como dijo Carmen, contar con varios lúmenes, ¿no? Pero dice que se debe pasar muy lentamente, porque nosotros no ha pasado muy lentamente, una velocidad prácticamente, pues se vas a pasar, no sé, ponerle, por ejemplo, 4 miligramos, pasarla en 1 minuto, pero muy lentamente, porque no olvidemos que es un diurético y eso también afecta la parte de todo lo que es cardíaca, ¿no? Porque va a tener claro, mayor eh, presión porque va a empezar a eliminar líquido. Pero eso es lo que se recomienda, digamos, a nivel Vademecum y vida media, ¿no? Que tiene esta medicación. perfecto. Bueno, gracias Estela por tu aporte. También vos me habías dicho que la furosemida, cuando se utiliza vía oral, en algunos servicios la indicación es por gotitas, 2 gotitas, o cuando la mamá se está yendo de alta y su bebé va a recibir furosemida. Sí, hoy eh, justamente hoy comentábamos con Carmen, que nosotros, como siempre trabajamos con nuestro cardiólogo, el doctor Aguilar, siempre ahí al lado del paciente, siempre teníamos la duda de cuando nos tocaba pasar la gotita por vía oral, que siempre los goteros no vienen con una perforación adecuada para un neonato, siempre es para pediatría o para adultos. Y esa gota que tenemos que pasar nosotros, pues esa gotita se hace mucho más como más líquida, más, digamos que tienen mayor peso, y en vez de pasar una gota como nos correspondía, pasamos 2 gotas. Y a pasar 2 gotas ya cometemos un error porque hay una mayor dosis. Entonces nosotros claro, buscábamos cómo lo podíamos pasar. Bueno, empezamos a hablar con el cardiólogo y empezamos a pasarlo por jeringa, o ya sea, o de 1 centímetro o de 2,5. Al sacarse el émbolo, poner la gotita ahí adentro, después cargas un poquito de agua destilada, lo haces como que lo mezclas y lo pasás por vía oral, y así le enseñamos a la mamá. Y la otra opción, también que hablábamos con Carmen hoy, era la cucharita. Para estar seguro que le estoy pasando la clarita, dosis claro, indicada, claro, esas cucharitas plásticas blancas que uno compra para postre o para helado, no la plana, tiene que tener una cavidad para que entre la gotita ahí adentro, ¿no? O una de metal que sea chiquititas, también vienen, y se pone la gotita en la cucharita y se le da al paciente por vía oral. Eso nosotros lo que vamos a evitar es pasar de más gotas, y al chico se le esté pasando un diurético, la gota indicada, porque sabemos que esa gota de más que le pasamos, al bebé lo perjudica un montón. Igual que todo lo que vos estabas hablando anteriormente, que hay mucha medicación, que el paciente después se va de alta, ya sea con hipertensivos, siempre lleva sí, una medicación accesoria para mantener su cardiopatía, ya sea o antes de la cirugía o después de la cirugía. Por eso es muy importante esto de que todo lo que es cardiológico, manejarlo de forma adecuada, porque una gota de más, lamentablemente no lo va a favorecer, al contrario, perjudicamos al paciente. Y esto es un riesgo para el paciente, que su cuadro se agrave mucho más. Pero siempre hay que buscar la estrategia que hacemos en enfermería siempre, cómo vamos a administrar la medicación del paciente. La verdad que hay muchas formas de hacerlas y tampoco lo vamos a hacer factor de riesgo, ¿no? Por el niño ya tiene una cardiopatía de base, con todo lo que está pasando, y encima le metemos una gota de más. Así que esa es la forma claro, de poder manejar, claro, manejarlo, ¿viste? Así nosotros claro. manejamos esa forma. Gracias, Mariela. Muchas gracias, Estela, por tu aporte, y vos también, Carmen, te agradezco. Vamos a poner en práctica lo de la cucharita, en el caso de que, más que nada para las mamás, y educarlas para el domicilio, cuando puedan ser dadas de alta. Bueno, la siguiente, Carmen, a ver cuál es la siguiente. Bueno, sildenafil es una droga que se empezó relativamente nueva, que se empezó a utilizar, ¿sí? Nosotros, cuando los pacientes pasan su etapa
crítica y que ya luego comienzan con todo lo que es la vía oral y ya se empiezan a alimentar y dejan de recibir milrinona, reciben esta medicación, el sildenafil. Esta droga es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Esto es una enzima muy abundante en el músculo liso del tejido pulmonar y de los cuerpos cavernosos. Es un vasodilatador vascular pulmonar. Generalmente también se usa cuando los pacientes tienen hipertensión pulmonar. Es de rápida absorción a nivel digestivo, se metaboliza a nivel hepático y tiene una vida media de aproximadamente 4 horas. En nuestra institución se preparan estos tipos frasquitos de jarabe y nosotros lo damos por sondita, bueno, o el que lo puede tolerar vía oral, el que está comiendo vía oral, se le administra también, se lo puede administrar vía oral. Y en de esta droga, lo que uno tiene que vigilar es la oxigenación y la monitorización continua. Es una droga espesa que cuando la tenemos que pasar por sonda, cuesta un poquito también, es melosa. No sé qué sabor tendrá porque a veces los bebés hacen caritas, cuando le das un poquitito con el chupete hacen caritas, así que no sé qué sabor tendrá. Así que bueno, esta es una droga que también se utiliza, esta vía oral. Cuando ya el paciente está en una etapa de recuperación, la recibe vía oral. Bueno, nosotros nos pasaba que habían comprimido y teníamos que diluirlo. Ah, Porque claro, no teníamos la facilidad de esto del jarabe, ¿no? el jarabe. Entonces, el comprimido que se conseguía se trataba de diluirlo y administrarle los 2 miligramos. Lo ¿Y de qué diluyen dosis venían los comprimidos, Carmen? ¿Cómo, Lina? ¿Cuántos miligramos traía el comprimido? Eso le iba a preguntar, ¿de cuánto era el comprimido? Yo me no acuerdo, recuerdo la haberlo verdad que no visto. me acuerdo, pero nosotros de entrada no teníamos en forma de jarabe, porque vieron que en el Garrahan mucha medicación lo pasan, lo preparan y se preparan. Claro, hacen esa Nosotros a preparación. veces las dosis de comprimido la tratábamos de diluir. No me acuerdo en qué comprimido venía, pero sí me acuerdo que a veces lo partíamos y lo aplastábamos y lo diluíamos con agua destilada para poder pasarle. Chicas, es el sildenafil, que nunca me sale el nombre, vienen 50 miligramos, bueno, y vienen 2 pastillas en la presentación, ¿no? Pero es verdad lo que ¿De se está 50 miligramos? De 50 miligramos, sí, teníamos que siempre Así que dividirlo para había poder que hacer. fraccionarlo para poder Claro. lograr 2 miligramos. Depende la cantidad también que ellos Depende nos del peso, indicaban, ¿no? claro, está indicada el peso del paciente. Justo Claro. ayer tenía una pacientita de 8 kilos y recibía 8 miligramos. O Claro, sea eso que, era lo primero hasta que se conseguía. Después hay un jarabe que no es preparado, pero viene el jarabe que también a veces lo mandábamos después a preparar. Si la farmacéutica lo podría preparar, lo preparaba. Que después se empezó a preparar, pero a través de los comprimidos que se conseguían, ¿no? claro, una preparación de farmacia. Claro, Hacían farmacéutica. en el hospital, claro. Exacto. Sí, a veces es facilitador también porque muchos de los pacientes continúan con la sonda nasogástrica o la sonda orogástrica y la administración generalmente es por la sonda, porque a veces no todos tienen desarrollada la deglución como para que si me toca darle 4 mililitros o 3 mililitros y todavía no está con la coordinación de la deglución, respiración, es un montón, 4 mililitros. La siguiente, Sí, Carmen. igual, bueno, no sé si todos saben de la medicación que vos estás hablando, Ajá, pero sería bueno aclararle que es el Viagra. Que es el Viagra, no sé si claro. todos saben.
Pero esto es lo que produce a los bebés cuando uno le da esta medicación, lo que le hace es el aumento del flujo de la sangre. Por eso a veces Claro, es necesario dárselo para poder expandir todo lo que es a nivel flujo y eso a nivel cardiovascular y también a nivel pulmonar. Por eso también se da esta medicación. Pero claro, bueno, a nosotros nos sirve para eso, para que los bebés sacarlo adelante con todo lo que le está pasando, ¿sí? exactamente, sí, tenés razón. Y los cuidados de enfermería, en general, los controles que vamos a realizarle es el control de la temperatura corporal, eh, ya que la hipotermia genera consumo de oxígeno. En realidad, todo uno tiene que evaluar en el paciente, porque todo lo que le sucede al paciente, tanto la hipotermia, la hipertermia, la taquipnea, la apnea, todo eso lo que le produce al paciente es un gasto cardíaco para poder sostenerse, para poder establecerse. Por eso es importante la observación de enfermería. Y como dije, vigilar los balances de ingreso y de egreso, porque es importante que uno realice el ritmo diurético en este tipo de pacientes que reciben tanta medicación. También en las cardiopatías vamos a verificar los pulsos en los miembros inferiores, porque estos pulsos en ellos van a ser débiles. Vamos a valorar la coloración de las extremidades, el relleno capilar. Vamos a observar el monitor en búsqueda de presencias de arritmias y los postquirúrgicos de ductus quedan con drenajes las primeras 48 horas aproximadamente y vamos a evaluar los drenajes, el contenido que drenan, de qué color es, cuánto drenan, ¿sí? El sitio donde está colocado este drenaje, la piel. Hagamos una valoración en general del paciente. La siguiente, si queda alguna otra droga más. Ay, esta diapositiva está vacía, no puede ser. Hay otra, Carmen, la siguiente, porque les había puesto el algoritmo. Ahí está, ay, me asusté. Sí, Bueno, porque tenía cosas de... sí, no me acordaba que tenía efectos justo este cartelito. No, Bueno, antes de empezar a esto que le decía que sí, también el paciente que tiene cirugía por ductus, la cirugía es a través por debajo del omóplato, y esa herida también se debe curar. sí, Mayormente se cura y se le pone, se la tapa con un tergader para que no sufra ninguna lesión hasta que no se hagan los puntos, y después eso hay que curarlo también, porque es una herida. claro, tal cual. Después viene el cirujano, retira los puntos y se cura como una herida quirúrgica, Sí. una cura plana. No sé si ustedes, chicas, quieren agregar algo más de lo que es posquirúrgico o antes de que pasemos a los cuidados Dale, que sí. serían previos al alta de los Yo voy a pacientes. agregar algo. En los Sí, Elina. prematuros, por ejemplo, Carmen, Sí, viste que en la práctica los prematuros, si bien a veces cierran el ductus por una cuestión de que sufren muchas desaturaciones y por ende hipoxia, eso hace que el ductus se reabra. Entonces también es muy importante detectar esta etapa que suele suceder sobre todo en los prematuros, ¿no? Que se ven mucho en la práctica, y observar, por ejemplo, los síntomas de esos pacientes. claro. Taquipnea, por ejemplo, intolerancia alimentaria, diaforesis, ¿sí? Ustedes lo van a ver que transpiran, ya porque empiezan Sí, con una insuficiencia cardíaca que uno no se da cuenta, son súper irritables también, y a veces pasa desapercibido. La Pero taquicardia, la empiezan con claro, la taquicardia. taquicardia. exactamente, los descensos de saturaciones, ¿sí? Que van a ser seguidos. Entonces, eso es, digamos, importante, el ritmo diurético, el edema, que a veces es discreto, que no se suele ver porque los chicos están vestidos, entonces hacer un examen físico, ver las manitos, los piecitos,
que lo tienen tipo empanadas en la práctica, entonces están muy gorditos y ahí se ve mucho el edema, como los prematuros son así tipo muy rellenitos cuando están en engorde, no se ve a veces eso, ¿no? Que se reabre el ductus, pero el examen físico y la auscultación sí se detecta también con los signos clínicos, y bueno, y en general el tratamiento, o digamos los pilares de sostén van a ser, primero, disminuir ese gasto cardíaco, por ahí a veces lo que hacen algunos es ponerlo en respirador para que no siga ese gasto cardíaco, ¿no? Y uno dice, uy, pero es para tanto, y sí, a veces no se puede esperar, porque uno no puede hacer que ese corazoncito siga teniendo ese gasto cardíaco, se los deja ayunados, se le pone un plan hídrico, se le hace una ecografía y dependiendo de ese resultado a veces se le pone inotrópicos. La droga inicial generalmente es la dopamina, que tiene que ir por vía central. A veces no Sí. tienen vías centrales porque esos niños No. a veces están comiendo, los Claro. bebés, y de repente de un día para otro, no es que se descompensó de un día para otro, ¿no? Pero ya viene, y si uno no tiene un buen seguimiento de esos bebés, a veces se detecta, digamos, ¿no? Esta apertura del ductus ya cuando el bebé, digamos, está agotado y hay una insuficiencia ya. Para eso tiene que haber pasado varios días. Y bueno, eso básicamente son los pilares, y sobre todo la analgesia, la sedación, para que estén tranquilos, no los puedo tener en un respirador, agotados, llorando todo el día, porque lo que no tienen que hacer esos bebés es llorar, Carmen, ¿no es cierto? Tienen que estar Claro. tranquilos, y sobre todo, como dijo Mariela, un balance estricto, ¿sí? Sí, exactamente. Tenés mucha razón, Elina. La verdad que los lineamientos que vos acabás de nombrar son muy importantes, como para si uno tiene que dar un pantallazo, esos lineamientos son muy importantes, son los básicos. Sí, aparte son pacientes críticos que donde uno tiene que registrar todo, todo, desde el ritmo diurético hasta todo lo que le va pasando al paciente. Pues bueno, eso va a dar indicio de que al paciente algo le está Algo le sucediendo. está pasando, claro. Son pacientes que requieren horas de atención de enfermería y cuidado de enfermería. Claro, sí, sí, eso es verdad. Bueno, si Bueno, ustedes... Sí, decime. ahí puede seguir, sí. Bueno, si no tienen ninguna Después al otra... final, de último. Bueno, sí, no, porque por ahí querían agregar ustedes algo más de lo que serían los postquirúrgicos y el prequirúrgico de ductus, antes de que yo pase a los cuidados previo al alta, que seguramente este bebé ya está, estos son los bebés de sala, internación conjunta, que se le realiza el test para detectar la cardiopatía, que se detecta a través de un oxímetro de pulso, antes de que los pacientes vayan a ser dados de alta, los que están en sala con su mamá. Marielita, Sí, decime. no, lo único que quería aclarar yo, cuando es un postquirúrgico, nosotros en el Parisien siempre se hacía, Sí. cuando teníamos un ductus, venían los médicos cirujanos o del Garrahan, no sé también de dónde otro lado también venían a hacer la cirugía al El hospital para que, Posada, Posada, sí, tenés Posada y de razón, La Plata. de La Plata. Y nosotros teníamos un lugar, que después cuando hagan la pasantía lo van a ver después, una sala de la terapia intensiva, que esa sala se acomodaba todo como un quirófano. Estaba una enfermera o dos enfermeras asignadas para estar en la cirugía de ese paciente, casi siempre estaba la enfermera que era enfermera de ese niño, y bueno, se hacían todos los procedimientos, ese niño queda en ese sector, y después todos los cuidados, como decía vos anteriormente, es todo estéril, digamos, todos los cuidados que uno va a hacer con ese paciente, desde ya del lavado de manos hasta hacer la curación, todos son procedimientos con muchos cuidados, porque tenemos que evitar que esos niños tengan una infección a través de esa cirugía. Que casi siempre, como contamos con el Tergader, que siempre el cirujano pedía un Tergader para ponerle arriba de la cirugía que le hacía, para que uno pueda evaluar si había un cambio de color o qué puede llegar a pasar, ¿no? Pero es muy importante esos niños que pasan las 24 o 48 horas en ese lugar, solos, tranquilos, con poco ruido, tener el monitor adaptado a los sonidos, y bueno, y como siempre, entrar la familia, su mamá y su papá, a ese lugar, pero siempre haciendo todos los cuidados, ¿no? Los cuidados en realidad de
de todo de prevención, como si estuvieran ya está en una terapia intensiva neonatal, pero con todos los cuidados, de lavado de mano, de tener material adecuado en ese lugar, no traer material de otro bebé de otra sala, de otra sala a esa sala, sino contar con material siempre limpio, bueno, el cambio de camisolín, todo eso en todo momento, que tan importante que es todo eso, ¿no? Por eso, esas 24, 48 horas, mantener a ese niño con todos los cuidados para poder evitar que transcurra en esa internación una infección y se pueda ir de alta como tiene que ser, ¿no? Y con la medicación adecuada. Qué importante esto que vos decís de que ellos Sí. tengan un lugar en donde pueda hacer la recuperación el prematuro. Porque a veces, bueno, por ahí por cuestiones edilicias o de lugar o de espacio o, o de disponibilidad de camas, a veces no se puede realizar esto que vos decís. Pero mirá qué importante que ellos queden en un lugar donde se puedan recuperar lejos del ruido. Claro, sí, es ¿No? muy, aparte como dijo Carmen, que la cirugía se hace a través del omóplato, que Claro. es una Y pequeña que se hacen en la incisión, neo, porque estos en chicos la no neo, se los sí, saca de... lo- más si son prematuros, lo ideal es no mandarlo a otro lugar, primero Claro, por el traslado, por todo el estrés que pasan, que eso se trata de evitar todo ese estrés en ese momento. Nosotros, cuando lo hemos hecho en el hospital, siempre esa sala, que la sala 3, que siempre la hemos tenido adecuada para eso, o cualquier sala que podamos tener en ese momento, se adecua para como un quirófano, y si el niño se queda solo entre 24 y 48 horas, porque ahí puede aparecer un proceso de infección, o puede empezar con temperatura, o puede empezar con algo que haya pasado en el transcurso de la cirugía. Por eso es ideal tener la sala adaptada y adecuada con todo el material, limpio, mantener siempre el lugar limpio. Cuando viene la persona a limpiar, que se vista para limpiar esa sala. Uno siempre está mirando, observando, que la mamá y el papá tengan una buena técnica al lavado de manos. Todo eso es muy importante en un postoperatorio, como si estuviera internado en una sala común, ¿no? Como hacemos todos. No es porque esté en la neo, digo, estos son los cuidados para todos, no solamente para este recién nacido o con este problema de cardiología. Pero en cualquier claro. postoperatorio es muy importante el lugar donde lo vas a dejar, más cuando es neonatal y tiene menos de 30 días de vida, que acuérdense en que la inmunidad no está datada para nada en ese momento. Entonces, todos los cuidados que uno pueda hacer, ya de por sí, cuando viene a un cirujano de otro lugar, ya uno lo va mirando, lo observa lo que hace, por ahí a veces hay que corregirlos en algunas cosas, porque acuérdense que el cirujano no tiene la materia de higiene lavado de manos, entonces hay que hacérselo recordar siempre todo eso, igual que se tiene Claro. que extraer el reloj, los anillos, bueno, uno demostrarle que tiene todos los elementos para que él pueda hacer un buen procedimiento y no le falte nada. Desde ya, una buena higiene de manos, papel para secarse las manos, que tenga todos los campos, que tenga todo, que no le falte nada, para que no pueda cometer ningún error ante la cirugía de ese paciente, ¿sí? Pero es muy importante esto. Nosotros nos ha tocado muy buenos cirujanos, trabajan en equipo, porque sabiendo que vienen a otro lugar, bueno, están con los coordinadores, somos presentadas ante ellos, que somos la enfermedad del paciente, ellos hablan mucho con nosotros. Por eso es muy importante todo esto cuando nos toca una cirugía en el servicio, sabiendo que esto se valora mucho, porque para no el chico sea trasladado a otro lado, uno tenga que tener todos los elementos, tenerlos, conseguirlos, pelearlos para tenerlos, y que ese niño, bueno, tenga una buena recuperación, que siga creciendo y se pueda ir a su casa el momento que sea, ya sea o con medicación o sin medicación, con su peso adecuado, y digamos que la mamá y el papá sepan después cómo cuidarlo, porque ese niño después va a tener un largo camino de controles, porque hay que hacer controles, todo eso, pero que la mamá también vea todo lo que pasó en ese momento, en el lugar donde estuvo internado, que su niño tuvo la oportunidad, por suerte, de ser operado en ese lugar y meterlo en ese lugar, y no irse a otro lugar, que después desconocen la enfermería, tienen otros médicos, no pueden estar al lado de su bebé, tienen que dormir en un sillón, no tienen que irse a la casa. Bueno, acá una vez se les da toda la facilidad que estén en el hospital, por eso es muy importante que la mamá también sepa valorar lo que uno hace por su niño y que nos acompañe en el cuidado. Entonces, es muy importante la educación, la información a la mamá, porque va a tener un largo camino, que la mamá después va a estar en su casa con su bebé, o su pareja, o quien la acompañe después a la mamá.
¿sí? Por eso esto es muy Claro. importante de la hora cero, los cuidados a estos niños, ¿no? Para que tengan una buena calidad de vida el día de mañana, que es muy importante. Sí, también pasa que Exactamente, cuando sí. por ahí no se conseguían los módulos de cirugía para que vengan, ese paciente había que trasladarlo, ya sea Ujú. al Niño de la Plata, ya sea al Garrahan, ya sea al Posada. Lo que sí es importante ahí es cómo enfermería prepara a ese paciente. Mayormente va a salir ese paciente a veces canalizado o a veces con una percutánea o a veces con una vía central. Entonces es importante que todo lo que esté infundiendo esté permeable, se infunda correctamente con la bomba, correctamente, que las bombas tengan batería, porque ese paciente si va con una prostaglandina o un paciente que va con inotrópicos o lo que vaya este paciente, es importante que enfermería tenga todo el cuidado de visualizar de que eso realmente pase, porque el paciente se puede morir en el camino si eso no pasa, ¿no? Y que Entonces, las drogas vayan rotuladas, porque a veces exacto, cada institución tiene su protocolo para la administración de las drogas en goteo. exacto, Entonces, por ahí el, el parisien tiene un protocolo y cuando llega a otra institución, que ellos sepan en cuánto está diluido esa prostaglandina, más allá que cuando llega a otra institución, ellos se lo cambian porque utilizan el protocolo propio de su institución, pero que todas las drogas vayan rotuladas o los planes de hidratación rotulados, es lo que está recibiendo ese paciente. exacto. Y bueno, ahí también está bueno el pase de la enfermera que lleva al paciente a la enfermera que lo recibe, porque a veces nos ha pasado recibir al paciente en el Garrahan, por ejemplo, y hemos tenido un buen pase de la enfermera que lo lleva, pero a veces el que lo lleva no es la enfermera, lo lleva cualquier persona y no sabe ni siquiera qué es lo que tiene el paciente, o si ni siquiera, entonces es importante, antes de salir del lugar donde esté, que esté rotulada la bomba, rotulado todos los catéteres y toda la medicación que lleva el paciente. Nosotros a Exactamente. veces lo que se hace es el pase de enfermería a enfermería y bueno, y de médico a médico cuando llega el paciente al lugar, ¿no? Claro, para ya ir sabiendo uno con qué vías cuenta el paciente. Exacto, igual que la percutánea o el catéter que tenga, la fijación, que esté limpia, que esté permeable, que esté en condiciones y que también esté rotulado, porque eso es importante también, porque si el paciente está muy crítico, no se le va a poder sacar ese catéter para poder ponerle otro. Entonces es importante que el catéter esté bien, que esté rotulado y que tenga puesto cuántos días tiene, la fecha, y que esté registrado y que bueno, que el pase sea de la enfermera a la otra enfermera y les dé los datos de eso que es importante, ¿no? Ujú. Es muy importante, sí. Sí, sí, por supuesto. Bueno, que quieren chicas que continúe con los cuidados previos al alta de las Bueno, cardiopatías. dale. Bueno, este es un algoritmo que está dispuesto desde el Ministerio de Salud, de hace bastante que está implementado, ¿sí? Desde la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, que a los pacientes que están en internación conjunta, que están, vos corregime, Carmen y Estela, si no es así, que se les hace este control previos al alta. Cuando ya van a ser dados de alta, se les hace el control de la saturometría, ¿sí? Y si el paciente, espera que voy a poner la foto, así recuerdo bien, si el paciente presenta una saturación de 95% o más en la mano derecha, ¿sí? O en el pie, y una diferencia menor a 3 puntos entre la mano derecha y el pie, el test es negativo y el bebé se le puede dar el alta, ¿sí? En cambio, si el paciente presenta de 90 a 94% en la mano derecha, siempre se le toma la saturación en la mano derecha y se compara con la saturación en el resto de los miembros, ¿sí?
y si satura entre 90 y 94% en mano derecha y pie, o existe una diferencia mayor a 4 puntos entre la mano derecha y el pie, este test se va a volver a repetir en 1 hora. ¿Sí? Y si el paciente presenta una saturación de 89% en mano derecha o en el pie, el test es positivo y se informa al médico. O sea, este paciente no va a ser dado de alta. ¿Sí? Y luego se vuelve a repetir, si a la hora, en el centro, digamos, ¿no? Si se vuelve a repetir y a la hora presenta lo mismo, entre 90 y 94% en la mano derecha y en el pie, y hay una diferencia de mayor a 4 puntos entre la mano derecha y el pie, el test se vuelve a repetir de nuevo, a la hora, siempre a la hora. Y en el paciente que había presentado 89%, que ya sabemos que es un test positivo, si el paciente presenta 89% en mano derecha o pie, el test es positivo y se avisa al médico. Esto es o sea, tomé la saturación, a la hora repetí, supuestamente me da 90, 94, vuelvo a repetir a la hora y me vuelve a dar 90 a 94, y suponte que a las 2 horas volví de la primera hora a la segunda hora vuelvo a completar, a controlar, perdón, y me vuelve a dar 90, 94% en la mano derecha y en el pie, y la diferencia es mayor a 4 puntos, el test es positivo, o sea, el paciente no se puede ir de alta. Se le avisa al médico y ese paciente va a empezar con los controles cardiológicos, los estudios que le correspondan, porque ese paciente no se puede ir de alta, porque todos sus controles, a la hora le dio 94 menos, y hay diferencias, ¿sí? en cuanto a la saturación, entonces este paciente no puede ser dado de alta. ¿Se entendió eso? Las chicas que trabajan en internación conjunta también, que hacen roaming, para cuando hagan la saturación, a vos sí, las chicas que hacen roaming comparten su experiencia. Sí, es Sí, importante sí. cuando las chicas que hacen rooming tienen en cuenta esto. ¿Por qué? Porque esto salió a raíz de que se veían muchas muertes súbitas después de la hora de nacimiento, cuando el paciente pasaba a la sala por alguna cardiopatía congénita que no era detectada. Entonces los pacientes morían en la sala por una muerte súbita, y después recién ahí se dan cuenta que era una cardiopatía congénita, que cuando empieza, o sea, el estrés del nacimiento hasta que empieza la circulación de la vía extrauterina, a veces esto no se detecta y recién se detecta las horas de vida. A veces pasa por desapercibido y por eso ocurren estas muertes súbitas. A veces no ocurren en la sala de rooming, sino después que se van de alta. Entonces es importante que enfermería haga esta detección, que haga el control de la saturometría. Ahora se está haciendo en el hospital, las chicas que hacen rooming lo están haciendo, y controlan con la oxitometría, oxiometría, la parte ductal, para detectar esta cardiopatía. Si se detecta algo, ese paciente no se va de alta, se queda, y como decías vos, a volver a ser controlado y a ver qué estudios necesita para detectar qué cardiopatía, porque este bebé apenas empieza a detectarse que tiene alguna alteración o alguna cardiopatía congénita, es muy factible que pase a la terapia intensiva para ser controlado por el cardiólogo y, bueno, y empezar a hacer todos los estudios que sean necesarios. Esto hizo que no hayan tantas muertes súbitas sin saber el por qué. Por eso es muy importante que todos los que hacen rooming, hacen binomio, tengan en cuenta esto. El ministerio les brinda este algoritmo, que lo pueden tener pegado en las salas de internación o en donde tengan el oficio de enfermería, como para tener en cuenta este cuidado, ¿no?, en estos pacientes. Sí, se los voy a pasar en el grupo,
en el grupo de alumnos, les voy a pasar este cartelito para que lo tengan, sobre todo las chicas que todavía no hacen neo y que no hacen internación conjunta, porque esto es importante, como dice Carmen. Esto es muy importante a la hora de otorgar el alta a los pacientes. Y parece que no, pero esto ha prevenido también lo que vos decís, Carmen, la muerte súbita, porque cuando a nosotros nos llegan las cardiopatías, a mí me encanta indagar a los padres, siempre a los padres y a las madres, ¿no? Y cómo fue, y qué le detectaron, y tenían diagnóstico prenatal. Siempre les pregunto, dicen, no, sí, no, salió en el diagnóstico prenatal, en la ecografía, no sé, en la semana tanto. O sea que es importante porque ya en el diagnóstico prenatal sale, pero muchas veces no. A veces hay pacientes que vienen al hospital y las mamás dicen, no teníamos diagnóstico. Le hicieron, ellos dicen, le pusieron en el dedito y no saturaba, dicen. Entonces, o sea, eso se dio en la internación conjunta. Mari, Sí. justamente, hola chicos, buen día para todos. Ay, hola Gaby, vos que sos de... Justamente acá en la NEO, Sí, recién hay un nenito con una cardiopatía congénita y es sí, ventrículo único, que la mamá refirió que lo llevó porque cuando comía se ahogaba y cambiaba de color, y bueno, lo llevó a varios centros de salud, lo controlaban todo y lo mandaban a la casa hasta que, bueno, pasó otra vez que le daba de comer, cambiaba de color y se ahogaba, y lo trajo acá, y resultó ser un ventrículo ventrículo único. único. Ahora está entubado, está con medicación, ahora justamente Ricardo le estaba colocando un acceso central, una periférica, así que bueno, está delicadito. Eso quería comentarles. Y sí, Gracias son esas Gaby por tu cosas aporte. que si se Sí, detectan a tiempo, por ahí ese chico no se hubiera deteriorado tanto. El tema es que a medida que claro, transcurre el tiempo, el paciente se va agotando y el paciente se va empeorando. Entonces, bueno, claro, un sí, paciente que es un ventrículo único va a ser un paciente bastante complicado. Es muy complejo, sí. factible que esté ahí, pero lo van a derivar seguro, Ujú. porque buscan la derivación ya sea en el Posada o en el Garrahan y lo derivan, porque también hay un 0800, digamos, de emergencia en todos estos pacientes que tienen cardiopatías para ser derivados para la cirugía. Claro, lo más Bueno, pronto posible. acá Exacto. nació en otro centro de salud y le dijeron que bueno, que le habían detectado un soplo, pero la mamá refirió que no le mandaron ni un control, nada. Entonces la mamá, a partir de estos episodios que hacía el bebé cuando comía, empezó a llevarlo a las guardias, pero ninguno constató esto, ¿no? Hasta Claro, que, bueno, lo trajo acá y se hasta que se detectó que descompensó lamentablemente, porque, ya lleva varios días el nenito de claro, nacido. Claro, porque por ahí cuando lo llevaron a control, lo hubieran detectado, lo hubieran hecho una oximetría de pulso, y aparte de la oximetría de pulso, cuando ya está en un lugar más complejo, se le toma la tensión arterial de los 4 miembros, claro, entonces ahí se hubiera detectado y el chico no hubiera llegado ya. Decir que bueno, llegó dentro de todo, porque podía haberse broncoaspirado antes y sí, haberse muerto una muerte súbita. claro, Sí. es verdad, sí, sí, sí. ¿Puedo Sí, comentar algo? sí, cómo no, Estela, sí, Digamos, yo siempre tomo esto como dicen las chicas, ¿no? Todo lo que uno va encontrando en el camino. A veces también hay que ver si la persona que hace la ecografía está bien, no sé, capacitada o tuvo una buena persona al lado de ella que tenga muchas experiencias en las ecografías. A mí me pasó hace muchos años ya de esto, ¿no? Estaba la doctora Silvia Mars todavía en nuestra unidad del Hospital Parvicien. Ella trabajaba mucho en la parte de enfermería y viene una médica de centro obstétrico corriendo con una ecografía a decirnos que iban a hacer un bebé con una cardiopatía de corazón agrandado. Uy, no saben todo lo que nos dijo en ese momento. Y cuando la doctora le pide el estudio, miramos el estudio y me lo muestra a mí y no era un corazón agrandado, era una hidrocefalia el chico.
Así que, mire, de pasar de un corazón agrandado a la oídocefalia, la hidrocefalia, la cabecita agrandada, hace que ver quién hace las ecografías y cómo las hacen, de qué forma. Yo sé que ahora en este momento hay muchos médicos de neonatología que se han especializado como ecografistas, y bueno, uno los conoce y saben que cuando el bebé nace, hacen las ecografías y detectan ya hay una cardiopatía. Por ahí, en la panza de la mamá, no la detectó la persona que hizo la ecografía, digamos, perdón, no sé la palabra ahora, bueno, con la mamá está embarazada, hacen la ecografía, por ahí tampoco le detectó que el bebé tenía una cardiopatía. Por eso es muy importante a veces, como pasó esto que contó Gaby recién, pues supuestamente el niño tenía una ecografía, la mamá suelta que tuvo control en el embarazo, y nadie le detectó que el bebé tenía una cardiopatía, Cardiopatía, o cuando claro. nació, Ujú. tampoco tuvo una ecografía en el momento que cuando nació el bebé, o la persona que se la hizo tampoco detectó una cardiopatía, pues si tuvo un soplo, el soplo se lo va a detectar ya sea por medio de la auscultación, y eso también se hace también por medio de una ecografía Claro. cardíaca. Por eso, a veces tenemos que ver también quién hace las ecografías y cómo están preparados para esto, porque mandar un bebé de alta a la casa y a tener todos estos factores de riesgo, y un bebé grave prácticamente, también hay que evaluar todo esto, ¿no? ¿Quién hace los estudios y de qué forma lo hace? A mí me pasó hace muchos años ya esto, pero los años han ido avanzando, bueno, hay muchos equipos nuevos para detectar todo lo que es a nivel temprano, cualquier factor de riesgo. Por eso a veces tenemos que ver quién hace la ecografía, de cómo la hacen, o qué sé yo, ir mirando, ¿no? Porque esto es grave, que un niño se vaya a la casa de alta, una cardiopatía. Lanusa, tenés prendido el micrófono, corazón. Ay, perdón, Sandra, perdón. Sí, entonces es muy importante esto de que haga las ecografías, uno esté seguro que está todo bien hecho, ¿no? Y que sea un mínimo de error, que sea -1, no +5 o +10. Por eso es muy importante esto de Claro, eso ya con todos claro, los controles. 4 puntos. Como vos decís, Mariela, este algoritmo Perdón. que está muy bien hecho, que está hecho por el Ministerio de la Nación, Sí, nosotros a nivel de internación, que tenemos excelentes colegas que trabajan muy bien en la parte de internación conjuntamente con la mamá, que son muy observadoras en un montón de cosas. Ellas a veces han visto los bebés que hacen una pequeña pericianosis, o el que el bebé está un poquito agitado, y que el médico no le encontró nada en ese momento, pero lo siguen mirando y después termina haciendo una cardiopatía, porque claro. todos sabemos que la cardiopatía pueden aparecer cuando la mamá está embarazada, cuando el bebé recién nace, a los 7 días de vida, a los 14 días de vida, a los 21 días de vida, o a lo mayormente 30 días de vida. Digamos, la cardiopatía puede aparecer en cualquier momento. Por eso es tan importante como este algoritmo, que hace todos los controles, ya sea con presión arterial, con el control de la saturación, o mirando cómo el bebé toma el pecho, si el bebé se agita normalmente o se agita por demás, o el bebé tampoco después recupera esa ganas digamos, se empieza a tener una succión mucho más débil, porque hay un gasto cardíaco que no es normal. Todo eso uno lo puede ir viendo. Y como a medida nosotros sabemos que si uno se pone a indagar, a buscar o a investigar, sabemos que nuestro medio ambiente está pero está muy dañado, y también todo esto trae muchas malas formaciones a nivel cardíaco como también a nivel respiratorio. Entonces, sabemos que hay mucho órgano fosforado en todo lo que uno está consumiendo porque no hay mucho control. La mamá come muchas cosas también con algo a veces de toxicidad, y también pueden traer cardiopatías. Hay muchos factores en este momento que estamos viendo que cada vez se está agravando más a nivel calidad de vida. Entonces, muy importante los controles prenatales de la mamá y la persona que hace la ecografía, evaluar ese feto, si ya no viene con un arrastre, una cardiopatía intraútero, y cuando van a nacer, detectar en el momento. Y sabemos que los soplos funcionales lo puede tener cualquier persona, cualquiera. Sí, Puede sí, pasar que cuando lloró, bueno, tampoco me quiero hablar mucho, ¿no? Pero sabemos que los soplos funcionales los puede tener cualquier persona,
como a veces son dinámicos, como a veces son estables, y se van con el transcurso de la vida y del crecimiento, que pueden llegar a durar hasta los 15 años, los 20 años, por eso es muy importante los controles en las escuelas, cuando el niño empieza a hacer deporte, desde el preescolar hasta la escuela secundaria, es muy importante. Son suprafuncionales, como a veces son pasados, que no pasa nada, como sí puede traer algún problema. Por eso es muy Claro. importante que la persona que hace las ecografías esté muy lucho en todo esto y no pase esto que estaba contando recién Gaby, que el niño entra al hospital después con un cuadro muy grave porque alguien no se dio cuenta en el transcurso de que el bebé estuvo internado. Algo solamente pasó y bueno, nadie se dio cuenta en ese momento y bueno, puede llegar a pasar. Nadie estamos lucho un montón de cosas. Pero bueno, sabiendo que tenemos un ambiente muy contaminado y esto está trayendo muchos problemas a nivel embarazo, un montón de cosas, entonces es muy importante que la persona que está ante esto sepa cómo evaluar un bebé recién nacido o intraútero durante los 30 días de vida, que es donde realmente empiezan a aparecer los problemas con todo lo que es a nivel cardiológico, ¿no? Que es muy Sí, importante. sí, Bueno, sí, eso es lo que yo totalmente. quería comentar. Muchas gracias, Estela, por tu aporte. Entonces ya sabemos con esto que a los pacientes previos al alta hay que realizarle una saturometría de pulso. ¿Sí? La siguiente, Carmen, y ya creo que ya vamos finalizando, pero pasemos a la siguiente que va a hablar de lo mismo, de cómo se realiza, y como habíamos dicho, luego de las 24 horas de vida, se realiza el control de signos vitales y la valoración completa del recién nacido. Y luego se coloca el oxímetro de pulso en la mano derecha, a continuación se colocará en cualquiera de los pies, y es importante contar con estas dos pesquisas, con estos dos valores para realizar esta pesquisa, como decían las chicas. Este control se hace en internación conjunta, previo al alta del paciente. Yo les voy a pasar ahora después en el grupo este algoritmo para que ustedes lo tengan. La siguiente. Perdona, Mariela, que no sea que Sí. sea metida, ¿no? No, pero está bien porque ¿sabés qué pasa? Las experiencias, a nosotros que venimos iniciando este camino, bueno, los que están iniciando este camino, a mí me sirven mucho. Yo no hago internación conjunta, entonces todo lo que ustedes aportan como trabajadores de internación conjunta y su experiencia, a todos nos sirve. Seguramente No, acá hay... yo Sí, lo que quería acotar es que me ha pasado, no sé las chicas que están en internación, en la parte asistencial, pero me ha pasado también en la parte asistencial, que nos llega un bebé de internación conjunta con un pedido de tensión arterial en los 4 miembros. ¿Por qué? Porque por ahí la saturación no fue acorde a lo que ellos estaban pensando, entonces ante la duda se toma la TA de los 4 miembros y siempre se toma de una forma, que el niño haya sido alimentado 1 hora antes, que el niño esté tranquilo, que no claro. llore, que no esté saltado. ¿Por qué? Porque esa TA que uno va a tomar de los 4 miembros nos va a dar lo que el médico por ahí observó o por ahí pensó que era algo y está todo normal. Por eso a veces es muy importante, no sé si en sala de internación, no sé si las chicas que están en internación conjunta toman la TA o las siguen enviando a la NEO para que la NEO le tomen la TA de los 4 miembros, pero si alguna vez les toca hacer este procedimiento, se hace de esa forma. El niño tiene que estar alimentado 1 hora antes o 2 horas antes, tiene que estar tranquilo, Y que si esté está dormido tranquilo, mejor, sí. claro, si está dormido mejor, que no esté llorando porque no va a dar cualquier TA. Si está Claro. también, se hace un cruce de datos con la saturación y con la TA que tiene su meta tomada para evaluarlos. Obviamente lo que nos dio la saturación es realmente acorde a la tensión arterial. Y siempre sabemos que es sistólica, diastólica con una media, que siempre tiene que estar acorde a la media a esas dos tensiones, sistólica y diastólica. Por eso es muy importante, si vamos a hacer este procedimiento, que lo tengamos que hacer con esa técnica, ¿no? No que el chico esté llorando, que la mamá esté re preocupada. A la mamá también hay que tranquilizarla, que es un control más que se le hace para que el bebé se vaya de alta bien, que ella después en la casa no tenga ningún inconveniente. Entonces, porque la mamá, cuando uno le agrega un monitor más, se ponen súper nerviosas, Sí. súper ansiosas, y preguntan, y ¿Qué le entonces van a uno, hacer? ¿Qué le van a hacer? claro, ¿Qué le entonces hicieron? uno ¿Qué?
Claro, dice, ¿vieron que a ustedes le toman tensión arterial de los bracitos? A veces le toman del derecho o del izquierdo para ver cómo está su tensión arterial. Bueno, acá nosotros lo hacemos con los bebés en los 4 miembros, porque esto al bebé también se va a ir a su casa bien, se va a ir con una buena tensión arterial, para evitar todo lo que es el seguimiento, ¿no? Pero bueno, la mamá también hay que tranquilizarla con esto, que es normal que uno tome la arterial a los bebés, porque tiene que ser normal, no tiene que ser porque uno está buscando algo raro. Pero bueno, ante la duda que la saturación no haya sido acorde, por ahí el bebé estaba llorando, o el sensor estaba medio dañado, o el bebé estaba un poquito con una pequeña hipotermia, que a veces cuando el chico está con hipotermia, tampoco el sensor da justamente lo que tiene que dar, porque acuérdense que los vasos están dilatados, entonces no hay una buena oxigenación. Entonces, Sí. eso también está acorde a veces a que uno tome la saturación. O la sala está fría, más en invierno, que son tan crudos, en la sala de internaciones. Entonces, es muy importante cuando uno toma la saturación, que esté acorde el bebé, que el bebé tenga una buena temperatura, que el bebé esté tranquilo, que no esté llorando, que haya comido una hora antes. Eso es muy importante. Y si nos toca tomar la TEA, también lo mismo. La TEA también, que el bebé haya comido una hora y media antes, 2 horas antes, que el bebé esté tranquilo, que no esté ansioso, que no esté lloroso, o que esté excitado. Pues todo esto que uno hace para que el bebé se vaya de alta tranquilo. Y si encontramos algo, bueno, ya el médico va a saber lo que tiene que hacer. O será internado, será controles ambulatorios, pero bueno, eso es muy importante que uno tenga en cuenta que estas son las técnicas, porque a veces andamos tan a las corridas que le decimos, mamá, siéntese, ponga el bebé, saque la ropita, haga esto, esto. Entonces, no, tranquila, ese momento tiene un momento de relajación. Y si yo estoy ocupada, que la mamá entre, que se quede sentada tranquila con su bebé ahí, yo me tomo 5 minutos, dejo a mi colega con mi paciente y le tomo la TEA. Pero siempre tengo que hacerlo tranquilo, porque si yo me pongo loca, la mamá también se va a poner loca y el bebé también se va a poner loco. Entonces, en realidad, esto tiene que ser un momento de espacio tranquilo para la mamá y también para el recién nacido, ¿no? Que es muy importante estos controles antes de la prealta, ¿no? Que es muy importante. Gracias, Matilita. Sí, exactamente. Es muy importante esto de la saturación antes del alta. Y uno lo tiene que saber los valores, y por eso cuando satura 90%, uno ya tiene que como encender las alarmas, porque es como un bebé a término que aparentemente no tiene nada porque satura 90%. O sea, algo se sospecha. Entonces, por eso el control se hace a la hora, y si y si ya la próxima saturación está a 89%, algo tiene. Ya es confirmado que algo tiene y se avisa al médico. Ese test es positivo. Entonces, bueno, signos de alarmas también de enfermería. Por eso en la conclusión les termino diciendo el conocimiento de la fisiología, los signos de alarma de nosotras, de saber, bueno, satura 89, ¿qué le pasa? Algo le pasa. Es muy importante para jerarquizar el cuidado de enfermería, ¿sí? También el conocimiento de los efectos deseados y adversos de las distintas drogas que utilizamos. Esto disminuye los riesgos de administración y favorece la seguridad del paciente. La seguridad del paciente es algo que se está tratando mucho en los últimos años, en cuanto a todo a todas las acciones de enfermería que rodean al paciente, todo lo que hacemos como enfermeros que rodean al paciente. Todo es seguridad del paciente. Hay que prestarle atención, y que es seguridad del paciente.